No busques la verdad. Ya es tarde. XML version equals 1.0 encode. La señal WOW, 72 segundos que el gobierno nunca explicó. El 15 de agosto del año 1977, a las 23:16 horas, hora local Ohio, Estados Unidos, en una granja convertida en un observatorio astronómico, una computadora IBM con apenas 32 kilobytes de memoria RAM registra, sin que nadie lo esté viendo en ese momento, 72 segundos de la señal de radio más intensa jamás detectada desde el espacio. Nadie estaba frente al telescopio cuando ocurrió, nadie presionó ningún botón. La máquina simplemente escuchó y algo desde un punto exacto desde el cielo le respondió. 3 días después, un astrónomo voluntario revisaría ese papel impreso y escribiría en tinta roja una sola palabra que cambiaría la historia de la búsqueda de vida extraterrestre para siempre. Bienvenidos a Exploradores del Infinito, donde la realidad empieza a romperse. La máquina que escuchaba al universo. Para entender lo que ocurrió esa noche de agosto del año 1977, hay que retroceder hasta el año 1955. Ese año, en la revista Scientific American, un ingeniero llamado John D. Krause describió una idea radical: construir un radiotelescopio gigante usando una técnica de bajo costo, una malla metálica incrustada directamente en el suelo, capaz de escuchar el cosmos con una sensibilidad equivalente a una antena parabólica de más de 50 metros de diámetro. Krause consiguió financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La construcción comenzó en un terreno de 8 hectáreas en Delaware, Ohio, en 1956. No se completó hasta el año 1961 y no entró en operación plena hasta el año 1963. Lo llamaron Big Air, el Gran Oído. Durante sus primeros años, el Big Air no buscaba extraterrestres, catalogaba galaxias, cuásares y fuentes de radios naturales del universo, contemplando uno de los relevamientos del cielo más grande jamás realizados hasta la fecha. Cuando el dinero se acabó y la obsesión comenzó, en el año 1972, el Congreso de los Estados Unidos votó para contar el financiamiento de el revelamiento astronómico del Big Air. Decenas de personas perdieron su trabajo. El telescopio, uno de los más sensibles jamás construidos, estaba a punto de quedar abandonado. Fue entonces cuando un investigador llamado Robert Dixon convenció a Krause de algo que sonaba casi en ciencia ficción institucional: usar el telescopio ya pagado y ya construido para escuchar señales de radio de posibles civilizaciones extraterrestres, sin presupuesto adicional, solo con voluntarios. En el año 1973 nació el programa SETI de la Universidad Estatal de Ohio, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre de mayor duración ininterrumpida en la historia de la humanidad, que se mantendría activo durante 22 años consecutivos. Uno de esos voluntarios era un ingeniero eléctrico llamado Jerry R. Eman. Su tarea era simple y tediosa: revisar página por página los interminables listados impresos que la computadora generaba cada noche. Buscaba cualquier anomalía entre miles de líneas de ruido cósmico aleatorio. ¿Por qué 1400 MHz no era casualidad? La frecuencia que el Big Air vigilaba obsesivamente era 1400 MHz, que no fue elegida al azar. Corresponde a la línea de emisión natural del hidrógeno neutro, el elemento más abundante de todo el universo conocido. Años antes, los astrofísicos Frank Drake y Carl Sagan habían teorizado que cualquier civilización tecnológica, sin importar en qué punto de la galaxia se encontraba, llegaría a la misma conclusión matemática. Si querías que alguien te escuchara entre el ruido del cosmos, transmitir cerca de la frecuencia del hidrógeno era la apuesta más lógica.
un lenguaje universal basado en física, no en idiomas. El Big Air escuchaba exactamente esa frecuencia las 24 horas del día, con 50 canales distintos centrados en ese punto exacto del espectro. Estaba literalmente diseñado para encontrar justo lo que encontró. Y entonces, en la noche del 15 de agosto del año 1977, a las 11:16 horas, en el canal número 2 de 50, ocurrió algo que ningún ruido cósmico debía hacer. El protocolo oculto, el código que cambió todo, E6QUJ5. 3 días después de que la señal fue registrada, Jerry Ehman se sentó a revisar las hojas impresas acumuladas. La computadora codificaba la intensidad de cada señal con números del 0 al 9 y cuando la intensidad superaba ese rango con letras de la A a la Z, una secuencia de 6 caracteres saltó de la página y fueron 6EQUJ5. La letra U representaba una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo habitual del espacio profundo. Era, en ese momento y hasta el día de hoy, la lectura más alta jamás registrada por cualquier programa SETI en la historia. Ehman tomó un bolígrafo rojo, rodeó la secuencia con un óvalo y escribió al margen una sola palabra que terminaría dándole nombre al fenómeno más estudiado y menos resuelto de la radioastronomía moderna. ¡Wow! En una entrevista posterior, en una cadena de radio pública, NPR, el propio Ehman confesaría: nunca había visto una señal tan fuerte antes. ¿Por qué los científicos creyeron que era real? Lo que hizo que la comunidad científica tomara en serio esta señal no fue solamente su intensidad, fue su forma. El Big Air era un telescopio fijo, no giraba para seguir un punto del cielo, dependía de la rotación de la Tierra para que cada punto de firmamento cruzara durante exactamente 72 segundos el haz de observación de la antena. Una fuente externa real, muy lejos en el espacio, debía producir un patrón muy específico, una intensidad que sube gradualmente durante los primeros 36 segundos. Alcanza su punto máximo en el centro exacto de la ventana de observación y luego desciende gradualmente durante los siguientes 36 segundos. Una curva en forma de campana. La señal WOW cumplió ese patrón con precisión matemática. No era un pico instantáneo, era un ruido aleatorio de un instrumento defectuoso. Tenía la forma real, exacta y distante que debía tener. Además, el ancho de banda era extremadamente estrecho, inferior a 10 kHz. Los fenómenos naturales conocidos como explosiones estelares o pulsares emiten generalmente en rango de frecuencia mucho más amplios y dispersos. Una señal tan concentrada en una sola frecuencia es técnicamente la firma que los científicos de SETI esperaban de una fuente artificial. ¿De dónde vino Sagitario y un problema sin resolver? La señal pareció provenir de un punto del cielo cercano al cúmulo globular M55 en la constelación de Sagitario, aproximadamente a 2,5 grados al sur de un grupo de estrellas conocido como Chi Sagitario. Pero aquí surge uno de los problemas más frustrantes de toda esta historia. El Big Air utilizaba 2 receptores, 2 cuernos de antena distintos para escanear el cielo de manera simultánea. Debido a un defecto de cómo procesaron los datos esa noche, los científicos jamás pudieron determinar con certeza absoluta cuál de los 2 cuernos detectó la señal. Esto significa que existen 2 posibles coordenadas de origen, separadas por varios minutos de arco en el cielo, y nunca sabremos con exactitud cuál de las 2 es la correcta. 72 segundos de contacto y ni siquiera podemos apuntar con precisión absoluta hacia el lugar exacto de donde vino. La búsqueda desesperada que nunca tuvo éxito. Tras el hallazgo, el propio equipo de Ohio State, así como de observatorios de todo el mundo, apuntaron sus instrumentos hacia esas coordenadas una y otra vez. Se buscó la señal más de 50 veces en los años siguientes. Nunca se volvió a detectar ni una sola vez.
Esta ausencia de repetición se convirtió en el argumento más usado por los escépticos, incluyendo el propio Eman, que décadas después llegó a declarar públicamente su sospecha de que pudo tratarse de una señal de origen terrestre, reflejada accidentalmente por algún fragmento de basura espacial en órbita. Pero esas hipótesis nunca pudo demostrarse. No existe ningún satélite, ningún fragmento de basura espacial catalogado, ninguna fuente humana conocida que coincida con la posición, la frecuencia exacta y el comportamiento de la señal registrada esa noche. Los cometas que casi resuelven el misterio y la comunidad científica que lo rechazó. En el año 2016 y 2017, el astrónomo Antonio París del St. Petersburg College en Florida, junto al investigador Ivan Davis, propuso una hipótesis distinta. Dos cometas catalogados como 26 CP sobre Christensen y P sobre 2008 Y2 Gibbs, ninguno de los cuales había sido descubierto todavía en el año 1977. Podrían haber estado cruzando exactamente esa zona del cielo esa noche. Los cometas activos están rodeados de enormes nubes de hidrógeno que producen extenderse por millones de kilómetros, emitiendo precisamente en la frecuencia de 1420 MHz. París afirmó haber detectado en observaciones posteriores, cuando esos cometas se regresaron a la misma región, señales similares en la misma frecuencia exacta. La hipótesis fue ampliamente cuestionada por otros astrónomos, entre ellos Chris Lintott, quien señaló problemas de distancia y posición que no terminaban de coincidir con el registro original. El debate académico sigue abierto hasta el día de hoy, sin que ninguna hipótesis haya sido aceptada de manera unánime por la comunidad científica. La explicación más reciente: estrellas que detonan energía. En el año 2024, un nuevo estudio publicado en el repositorio científico AirShip, basado en observaciones de radiotelescopio de Arecibo realizada en el año 2017 y 2023, propuso una explicación completamente distinta. Los investigadores detectaron señales similares a WOW, aunque significativamente más débiles, las nubes frías de hidrógeno dentro de una propia galaxia. Hipótesis: la explosión de radiación extremadamente intensa, como la producida por un magnetar o un repetidor de rayos gamma suave, pudo haber atravesado una nube fría de hidrógeno y provocado un brillo súbito y momentáneo, esa frecuencia exacta. Un fenómeno similar a un láser cósmico de duración brevísima. Los propios autores de este estudio fueron honestos en algo que pocas veces se menciona en los videos sobre este tema. Su hipótesis no descarta por completo ni un origen artificial terrestre ni un origen artificial extraterrestre. Simplemente ofrece una explicación astrofísica plausible, sin cerrar la puerta a otras posibilidades. La búsqueda del mundo real detrás de la señal. En el año 2022, el astrónomo español Alberto Caballero, fundador del proyecto The Habitable Exoplanet Untic Project, decidió cruzar los datos de 1.000 millones de estrellas catalogadas por el satélite europeo Gaia con la posible zona de origen de la señal WOW. Su investigación logró reducir las posibilidades a una sola estrella similar al Sol, catalogada como la OMASS 1928-1982-2640123, ubicada a 1800 años luz de la Tierra, en la misma región de la constelación de Sagitario donde todo apunta. 1800 años luz significa que si en esa estrella existiera una civilización capaz de emitir una señal en el año 1977, la señal habría salido de un planeta de origen aproximadamente en el siglo II después de Cristo, en la época del Imperio Romano. Y si quisiéramos responderle hoy, nuestra respuesta tardaría otros 1800 años en llegar. La respuesta que la humanidad se atrevió a enviar. METI, la idea de responder al silencio. Mientras unos escuchaban, otros decidieron que ya era momento de hablar primero. A esta corriente se le conoce como METI, mensajería de inteligencia extraterrestre, lo opuesto exacto a SETI. En lugar de escuchar pasivamente, transmitir activamente hacia el cosmos. El físico ruso Alexander Zaitsev, del Instituto de Radioingeniería y Electrónica de la Academia de Ciencias de Rusia, fue uno de los principales impulsores de esta práctica.
coordinando transmisiones con el mensaje cósmico de 1999 y el año 2003, y el mensaje de los adolescentes en el año 2001, enviados hacia distintas estrellas cercanas desde antenas en Ucrania. Estas iniciativas siempre generaron controversia. El propio físico Stephen Hopkins advirtió públicamente días antes de una de estas transmisiones en el año 2016 sobre los riesgos de develar nuestra posición y nuestra existencia a inteligencias que desconocemos por completo. No sabemos si el silencio cósmico es protección o simplemente todavía no nos ha encontrado. 2016, el día que la Agencia Espacial Europea apuntó hacia la estrella polar. En el año 2016, el 10 de octubre a las 20 horas, tiempo universal, la Estación de Seguimiento Espacial de la Agencia Espacial Europea en Cebreros, España, transmitió un mensaje hacia la estrella Polaris, la estrella del norte ubicada a 434 años luz de distancia. El proyecto, llamado Una simple respuesta a un mensaje elemental, fue organizado por la Universidad de Edimburgo junto al Centro de Tecnología Astronómica del Reino Unido y la propia Agencia Espacial Europea. No buscaba contactar extraterrestre con fines científicos exclusivamente. Era, en parte, una reflexión simbólica sobre el futuro ambiental de la humanidad. El mensaje incluyó 3.775 respuestas enviadas por ciudadanos de 146 países, además de frases de figuras como el astrónomo Carl Sagan y el cosmonauta Yuri Gagarin, todo codificado en formato binario y transmitido a una potencia de casi 20 kilovatios. Lo inquietante es esto. Los propios organizadores admitieron públicamente que, si una inteligencia extraterrestre interceptara la transmisión en su trayecto hacia Polaris, probablemente no podría descifrar el contenido de los mensajes humanos, solo las imágenes codificadas matemáticamente. Hablamos hacia las estrellas en un idioma que ni nosotros mismos garantizamos que sea entendible. El mensaje de Arecibo, la plantilla de todos los intentos posteriores. Casi todos los mensajes interestelares enviados desde la década de 1970 utilizan la base del mensaje de Arecibo, transmitido en el año 1974 desde el radiotelescopio de Puerto Rico, diseñado por Frank Drake junto a Carl Sagan, hacia el cúmulo estelar M13, a unos 25.000 años luz de distancia. Este mensaje original contenía 1.679 dígitos binarios, un número elegido deliberadamente porque es el producto de dos números primos, 23 y 73, lo que permite organizar la información en una cuadrícula rectangular que cualquier matemático, sin importar su origen, podría intuir cómo decodificar. Décadas después, en el año 2022, un equipo de investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, encabezado por Jonathan Young, propuso una versión utilizada de este mensaje, pensada en ser transmitida desde el radiotelescopio chino FAST, incorporando conceptos matemáticos, la posición temporal de nuestro sistema solar respecto a cúmulos globulares conocidos e imágenes digitalizadas del ser humano. Cada vez que la humanidad decide hablar hacia el cosmos, repite el mismo gesto desde el año 74, usar matemáticas como un único idioma que asumimos verdaderamente universal, lo que significa que nunca hayamos vuelto a escuchar nada. Han pasado más de 4 décadas desde la noche de Ohio, el telescopio Big Ear, que escuchó esos 72 segundos que nadie ha podido explicar del todo. Fue desmantelado en el año 1998. En su lugar, hoy existe un campo de golf y un desarrollo residencial. El instrumento que pudo haber capturado la primera evidencia de contacto extraterrestre en la historia humana fue destruido para construir casas y un campo de golf. Nadie en el 98 imaginó que ese terreno guardaba la pregunta sin resolver más importante de la radioastronomía moderna. Lo que sabemos con certeza es esto: una máquina, sin que ningún humano estuviera mirando en ese instante, registró 72 segundos de una señal con la forma exacta, la frecuencia exacta y la intensidad exacta que la ciencia esperaría en un contacto real, y nunca se repitió. No decimos que fueron extraterrestres, pero tampoco decirte que con honestidad absoluta que sabemos que fue. Las hipótesis astrofísicas avanzan: los cometas, las nubes de hidrógeno, las explosiones
magnetares. Cada año la ciencia se acerca un poco más hacia la explicación natural, pero cada explicación hasta ahora deja un cabo suelto que no termina de cerrar del todo. ¿Fue el eco de una estrella muriendo a 1800 años luz? ¿Fue un cometa que pasaba en el momento exacto? ¿O fue durante 72 segundos de un martes del agosto del 77? La única vez en la historia registrada en que algo desde algún punto del universo nos escuchó, escuchando y decidió responder. Las respuestas permanecen ocultas en el infinito. Soy tu guía en Exploradores del Infinito. Si este video te abrió los ojos, compártelo, suscríbete y sobre todo, no dejes de preguntar. Hasta el próximo archivo desclasificado.